Quiere decir que le dan más importancia al asunto de buscar beneficios sociales para los empleados. Y sin importar el perjuicio que ocurra en el resto de miembros de la sociedad. Porque sí es cierto que los empleados representan un fuerte eslabón en la cadena social, pero también habemos personas que no somos empresarios, pero que estas mismas medidas que benefician a los empleados nos ponen la soga al cuello a los que somos independientes. No nos permiten progresar, no nos permiten acceder a, a beneficios que los empleados sí tienen y los empresarios grandes tienen. Y eso de los empresarios grandes es cuando llegamos a los gobiernos de derecha. Los gobiernos de derecha se impulsan políticas económicas, políticas públicas económicas, y al igual que en el otro bando, no miden las consecuencias que puede tener sobre la sociedad el impulso de esas políticas. Entonces, ambos en su afán de impulsar asuntos económicos, políticas económicas, políticas sociales, políticas económicas, en el afán de impulsar esas políticas, no perjudican a un grupo de personas en ambos lados de la ecuación, que no representan los que son beneficiados por estas políticas ni los que son beneficiados por estas políticas. Entonces, creamos ese afán, crea un conglomerado de personas que no son beneficiados o son perjudicados tanto por las políticas sociales como por las políticas económicas. Y que eso crea gran inconformismo. Pero lo importante es esto. Entonces, ese inconformismo es utilizado por los políticos para poder llegar al poder. Entonces tenemos que la política es lo que un político hace para poder llegar al poder. Y la ideología que lo impulsa, o sea, la ideología vendría siendo la estrategia que él piensa adelantar para poder lograr los objetivos que busca. Y las políticas públicas, las políticas públicas son el conjunto de leyes, regulaciones y demás herramientas que nos ponen a nosotros para poder andar como en un carril de lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que es legal y lo que no es legal. Entonces, yo tuve una discusión en Twitter con un ciudadano que no lograba entender esa diferencia. Él es mucho más letrado que yo, aún así no logró entender la diferencia entre esas dos palabras, lo que es la política, porque en español usamos la misma palabra para ambas cosas, la política. Yo le decía que la política de Chávez fue exitosa, pero las políticas de Chávez no lo fueron. Entonces, la política de Chávez es la forma en que él endulzaba a las personas con sus ideales, con lo que él aspiraba a lograr, para que le dieran el control y el poder del país Venezuela. Pero las políticas que una vez en el poder él implementó empobrecieron al país, y su sucesor las terminó de echar abajo. Entonces esa es la diferencia. Por ejemplo, una estrategia puede ser la del presidente de El Salvador ha sido el voto joven. Soy joven, busco el voto joven, soy populista, soy popular, me muevo por las redes sociales, y esa es una estrategia. Ataco lo que representan para los jóvenes, los viejos partidos, y eso lo impulsó un poco, no mucho, pero eso lo veremos en otros lugares. Entonces, la política de él para poder llegar al poder ha sido positiva. Él hace referencia a cosas interesantes, a inseguridades de la población, y su política la acepta. La política de él para poder llegar al poder ha sido exitosa, pero todavía está en el banquillo las políticas públicas, las políticas que él está implementando para solucionar los problemas que se enfrenta a nuestro país. Entonces, esa no es lo mismo que lo otro. La política de los rivales deja mucho que desear en El Salvador. De los rivales de Nayib Bukele deja mucho que desear. Repiten ecuaciones y técnicas que ya la población las ha visto una y otra vez,
Y eso tiende a hacer que, aunque sea en verdad como Juanito el Lobo, es el lobo, es el lobo, es el lobo, igual que en Venezuela, pues no se lo creen. ¿Por qué? Porque tú tienes dientes también. Entonces, ¿cómo un lobo me va a decir que el otro es un lobo? Nos vemos.